Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, Esta es la nueva actividad de la Secretaría Científica. Es una de la Escuela de Psicoterapias para Graduados. En el día de hoy tenemos una actividad que está organizada por el Consejo Directivo de nuestra escuela, que implica bueno, para poder trabajar este momento particular que estamos viviendo. Hemos llamado a esta mesa Vida cotidiana y pandemia, reflexiones psicoanalíticas. La modalidad de funcionamiento de este Zoom es que todas las personas van a estar en silencio, solamente vamos a escuchar a los participantes de la mesa. Y la idea es que una vez que terminan las exposiciones, van a ir mandando las preguntas por chat y la coordinadora, Sandra Borovechic, va a ir leyendo las preguntas para que se arme el intercambio con los participantes. Bueno, voy a darle el... Sandra, vamos a empezar. Muy bien. Hola, buenos días. Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a esta actividad en nombre del Consejo Directivo. Es muy importante para nosotros estar realizando esta actividad en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Les quiero compartir con ustedes que desde el inicio de esta pandemia fue un objetivo común del Consejo Directivo de la Asociación y de toda la asociación sostener en la medida de lo posible todas las actividades de nuestra escuela. Nos pusimos en campaña, trabajamos para ajustar y adaptar todos los recursos para que cada secretaría pueda continuar con sus actividades de la mejor manera posible. Así que tenemos desde la semana pasada todas las carreras, los seminarios y los cursos funcionando de manera remota, online. Las áreas, los equipos del Raskowski continúan con sus reuniones de manera online por Zoom. El martes empezó un seminario que se venía dictando de manera presencial y se pasó a manera online, que es sobre el inicio de la práctica profesional y también se puede realizar. El viernes empezaba un curso del área de familia y pareja, que es en forma presencial, y los invito a todos porque la primera clase inaugural va a ser gratuita, online, se llama Pandemia, Acontecimiento y Devenir, es dictado por María Laura Méndez. Se los recomiendo, es gratuito, abierto, online, lo único que requiere inscripción previa. Tenemos también nuestra revista digital funcionando, el psicoanálisis.org.ar, se los recomiendo, tiene notas de nuestros colegas. Así que bueno, tenemos a la institución funcionando. También hemos generado proyectos nuevos, solidarios, de ayuda a la comunidad, con lo que nosotros sabemos hacer, que es brindar contención. Armamos una línea de contención a la comunidad y a personal de la salud. Esto es un apoyo individual y grupal. Si bien este fue un proyecto que se gestó en el Consejo Directivo, tenemos la gran satisfacción de contar con un montón de voluntarios, socios de la institución, que nos brindaron su disponibilidad y su apoyo de una manera maravillosa, y bueno, desde ayer esto está ya en difusión en nuestras redes. Así que bueno, si quieren saber todas nuestras actividades, consulten nuestras redes, síganos en Instagram. En Instagram es @EAPG, en Facebook Asociación Argentina de Psicoterapia para Graduados. Y la página también. La página de nuestra escuela, ¿cómo es, Norberto? www.aeapg.org.ar. Buenísimo. Así que bueno, como decía Alicia Levin la semana pasada, le decía que la escuela se reinventa, y se reinventa para alojarnos una vez más, esta vez para alojarnos
virtualmente, para que no nos sintamos arrasados por esta situación, por este tsunami, para que podamos seguir pensando, cultivando nuestros lazos. Así que quizás con más esfuerzo, pero también con ganas y con placer que nos provoca estar juntos aquí hoy. Así que bueno, espero que esta actividad sea fructífera y enriquecedora para todos. Les voy a presentar a nuestra primera expositora, que es la licenciada Mariana Wikieski. Les voy a presentar primero a nuestra primera expositora y luego les voy a presentar a Natán, que nos va a hablar en segundo lugar. Mariana es miembro del equipo de salud mental del CELS, miembro y expresidenta del Colegio de Psicoanalistas, es autora del libro El trabajo del testigo, testimonio y experiencia traumática, es co-compiladora del libro Clínica Psicoanalítica ante las catástrofes sociales, junto con Weisbrod, Slutsky, Toporossi y Rolfo, y es supervisora del programa especial para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, de DOVIC, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Así que les propongo que la escuchemos a Mariana. Ahí está. Ahora te estoy ubicando el audio. Ahí está. Adelante, Mariana. Bueno, buenos días a todos en esta forma extraña de encuentro. Me gusta una convocatoria en la que estamos pensando, intentando producir algo en el medio de este caos simbólico que significa el estado actual de las cosas. Seguramente estamos viviendo una situación que contiene muchos planos simultáneos. Vamos a poner por ahí el acento en una parte de la cuestión que tiene que ver con una mirada desde el psicoanálisis y la clínica, pero la verdad es que este es un escenario que compromete cuestiones de diferente índole, yo creo que político, sanitario, social y económico. Entonces me gustaría que por ahí tengamos presente que estamos viendo un pequeño ángulo de la cuestión en este escenario. Si podemos después ir abarcando otros ángulos sería buenísimo, pero digamos que en principio plantear una mirada clínica, que es parte de lo que yo voy a compartir con ustedes, es un pequeño fragmento del escenario actual. Voy a empezar contándoles algunas escenas de lo clínico, para tratar de dar cuenta de por dónde lo vengo pensando. Un paciente que tiene algo más de 20 años y que padeció en el curso de estos años muchas pérdidas y enfermedades graves de sus padres, me cuenta en estos días un sueño. En su sueño yo tengo anotada la secuencia de las sucesivas circunstancias traumáticas que atravesó, están en mi memoria, y de pronto me angustian, y lloro porque él perdió a su perro y entonces yo podría perder al mío. Él me contiene y trata de calmarme. Decido no emprender el tentador camino de la interpretación transferencial. Me resulta inoportuno e incómodo, porque me coloca en una escena exterior a nuestro padecimiento común, como si tuviera más sentido señalar las determinaciones inconscientes de su sueño que las circunstancias que nos unen a él y a mí en este momento. Me encuentro diciéndole que hoy, ser más grande que él, no me coloca en posición de poder cuidarlo, sino en posición de vulnerabilidad, y quizás él siente que me tiene que cuidar a mí. No le digo como a tu madre, como a tu padre, como a tu abuelo, digo a mí, porque no me propongo combatir la construcción de un principio de realidad que le indica que yo estoy más en riesgo que él, y porque mi vulnerabilidad no es una fantasía, sino un hecho incontrastable de la realidad. Que me sueñe vulnerable invierte la asimetría al interior de un vínculo de cuidado que siempre funcionó vectorizado en la misma dirección, y quizás sea oportuno que no me ofrezca ante él ni ante nadie como esfinge pétrea e inmune por fuera de un presente traumático. Hace varias semanas atravesé un momento de mucha angustia. Mi hijo estaba varado en el exterior, en un país con casos de coronavirus en crecimiento alarmante, sin garantías de poder tomar un vuelo de regreso y sin garantías de poder prolongar su alojamiento en el hotel que lo había recibido. Mariana, discúlpame, ¿podés hablar un poquito más pausado? Sí. Es extraño que me digan eso. Nunca me lo dicen. Sí,
No, porque también hay gente de Brasil y por ahí a veces, sí, gracias. ¿Retomo algo o sigo? Ok. De pronto, estando en nuestro consultorio, en los 10 minutos que separaban a una sesión de otra, mi marido y yo recibimos un mensaje de él porque se había abierto repentinamente una ventana, una posibilidad de que regrese si actuábamos con suficiente celeridad, apuntalándolo con el trámite desde aquí, desde Buenos Aires. Mi marido y yo comenzamos a hacer gestiones apresuradas y antes de que estuviera garantizado el resultado, toca timbre mi paciente. Le pido unos minutos y luego, sin resolver aún el tema, lo hago pasar, mientras mi marido, que también tenía poco tiempo, intentaba continuar las gestiones. Me nota alterada, y efectivamente lo estaba, y le explico la razón por la que le había pedido esos minutos. Me ofrece venir en otro momento. Al principio le digo que no, insiste. Me doy cuenta de que no iba a poder escucharlo. Acepto el ofrecimiento y se lo agradezco muchísimo. Y entonces me responde: yo te agradezco por darme una vez la oportunidad de ayudarte yo a vos. A la noche le escribo para contarle que finalmente en esos minutos que él me cedió pudimos resolver el problema. Me estoy cuidando mucho de interpretar resistencias cuando un paciente no quiere o no puede adaptarse a un modo virtual de continuidad del tratamiento, así como respondo con agradecimiento en los casos en los que antes de cerrar la sesión me preguntan cómo estoy yo. En fin, ruptura de la simetría. A ver, sí, Mariana, Hola, Mariana. A ver. A ver, a ver. Ya la llamo a Mariana por teléfono, a ver si. Bueno, cuestiones que pueden ocurrir. A ver, ¿dónde estás? ¿Ya entraste? Bueno. No, no hay problema, no hay problema, para que te ubico. Está Mariana, tengo que darle audio. Ahí está, a ver, Mariana. Disculpen. Eh, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Ahí estás, Mariana. Muy bien. Ahí Bueno, estamos de vuelta con Mariana. Mil disculpas, pero tengo que buscar el audio entre 278 personas. Ya, ok. Mariana, Sí. te escuchamos. No sé dónde se perdió, no sé dónde se dejó de escuchar, así que planteaba que una paciente me ofrece venir en otro momento, le digo que no, ¿eso se escuchó? Creo que sí. A ver, sigamos y vemos. Bueno, ok. Eh, Me estoy cuidando mucho de interpretar resistencias cuando un paciente no quiere o no puede adaptarse a un modo virtual de continuidad del tratamiento, así como respondo con agradecimiento en los casos en los que antes de cerrar la sesión me preguntan cómo estoy. Me hacía una serie de preguntas y planteaba, bueno, puede ser que haya una ruptura de la posición del analista, de la simetría, Ahí etc. estábamos justamente hablando de la ruptura de la simetría, Mariana. Puede ser, entonces ahí voy. Puede ser, pero también construcción de nuevos modos de pensar el dispositivo y los vínculos humanos que contiene, salvo que lo consideremos inoxidable y resistente a cualquier evento, sea cual sea su magnitud.
Confío más en un dispositivo que ofrezca la plasticidad de transformarse que en un dispositivo que me ofrezca la coartada empecinada de colocarme en un espacio blindado desde el que pueda utilizar o abusar de herramientas interpretativas. Si donde el ello era el yo debe advenir, ¿no se trata también de trabajar en la construcción de cierto principio de realidad? En este estallido de categorías me encontré debatiendo con Natán cómo podría llamarse la convocatoria de hoy, y nada me cerraba. Me tuvo mucha paciencia porque yo me resistía a cualquier encorsetamiento, a un título que pretenda contener la cantidad de imágenes, fantasías, temores, decisiones, dudas o reflexiones que dispara este momento tan raro que estamos atravesando. La catástrofe no es lo que ocurre allá afuera, sino lo que nos ocurre y que implica una transformación en los modos de pensar, nos enseña Ignacio Leukovich. Me impresionó mucho la vigencia de su conferencia acerca de las catástrofes sociales que fue publicada en el año 2002. Entonces, si esto no es un después, sino un mientras tanto, ¿contamos con las categorías necesarias para pensar esta catástrofe? ¿No será... Mariana, mil disculpas, pero me dicen que se escucha despacio, si podés acercarte un poquito más al micrófono. Voy a subir más el volumen. Y hablar a ver, ¿ahí me escuchan más? Un poquitito más despacio. Ok. Ahí mejor. Entonces, si esto no es un después sino un mientras tanto, ¿este es el momento de pensar esta catástrofe? ¿Contamos con las categorías necesarias? ¿No será una ilusión tratar de descifrar el presente con los modos de pensamiento habituales solo para construir la fábula de que entendemos de qué se trata? ¿Seremos presa de un nuevo modo de sujeción y de subjetivación? ¿Qué efecto tendrá en nosotros el hecho de que en el control de nuestros cuerpos y nuestros movimientos, en la regulación que en este momento hace el estado de nuestra vida, radique la única posibilidad de sobrevivir? ¿Estaremos dispuestos a aceptar por demasiado tiempo el control y la legislación de nuestro tiempo libre, de nuestros contactos afectivos, de nuestro erotismo, de nuestros proyectos, de nuestra economía? ¿Cuánto tiempo podremos tolerar este nuevo modo de vida sin que los cambios de nuestra subjetividad sean irreversibles? ¿Dejaremos alguna vez de tenerle pánico al otro? Estamos siendo testigos inmediatos, y diría más bien objeto, de una regulación de nuevos dispositivos biopolíticos, y diría también necropolíticos, que es un concepto de Achille Mbembe que si hay espacio podemos retomar después, que promueven a su vez nuevos modos de producción de subjetividad, como nos los enseñaba Sylvia Bleichmer. Un web journal del Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica que articula la producción de pensadores de diferentes hemisferios y promueve el intercambio transregional a nivel mundial, abrió un blog que se llama In the Midst, en el medio, y que se propone transmitir las dificultades de escribir durante los tiempos críticos. Se propone registrar la importancia de escribir desde el medio, el centro concreto de las situaciones que se despliegan, estar en el problema del presente, pensar sobre motivos particulares y permitir intervenciones que son tentativas de comprensión y no conclusiones. Quiero decir, creo que es indispensable diferenciar la producción de pensamiento en las tinieblas de un presente incierto de aquellas producciones que pueden formularse con la distancia crítica de la elaboración intelectual. Los 3 textos que hasta ahora se han publicado en In the Midst aluden a la pandemia y son casi reflexiones personales. Aún así, me hago algunas preguntas. ¿Sabemos hoy qué producciones nos resultarán útiles y cuáles no? Nuestro eurocentrismo habitual en la construcción de posiciones teóricas, ¿servirá esta vez para iluminar lo que nos pasa? Aun cuando pocas veces en la historia de la humanidad un fenómeno implicó tantas similitudes, tantas fronteras atravesadas por el mismo drama. ¿Será equiparable nuestra experiencia metropolitana en el atravesamiento de esta pandemia con la experiencia palestina, o la de los países nórdicos, o incluso la del Chaco? En el esfuerzo internacionalista de producir teoría, ¿no corremos el riesgo de homologar o comparar experiencias absolutamente disímiles? Estoy escribiendo estas palabras el 12 de abril. ¿Tendrán alguna vigencia el 22? ¿Cuál será el límite de la distopía que probablemente todos habitaremos en algún plazo indefinido del tiempo? Si algún sentido tiene este encuentro, es promover un espacio de reflexión y elaboración colectivo. Es el espacio en el que podremos susurrar apenas nuestras primeras impresiones,
al modo de marcas que sentimos que serán tatuajes, que no va a ser fácil remover. No hay todavía, y no habrá por mucho tiempo, un más allá de este presente, es decir, tardará mucho en convertirse en pasado. Verán que me cuesta encontrar otra denominación que no sea la de catástrofe. Quizás el impacto en términos individuales admita la clasificación de trauma, pero en términos colectivos es poco de lo anterior lo que quedará en pie. Tendremos que construir nuevas formas de simbolización y aceptar la idea de partir de un terreno de devastación para construir desde allí. No será, por cierto, la primera de nuestras catástrofes sociales, sí la primera que en términos planetarios nos genera la sensación de que no hay hacia dónde huir. Que no sea la primera de nuestras catástrofes nos ofrece alguna ventaja. Tenemos capital simbólico disponible, tenemos una reserva moral que ha sostenido una idea de justicia a lo largo de muchos años, tenemos la capacidad de identificar a un Estado cuando está presente y cuando no lo está. Tenemos la necesidad de reunirnos como lo estamos haciendo hoy para elaborar juntos modos de sobrevivir psíquicamente. Tenemos capacidad de consenso frente a las adversidades, y eso no es poco. Ignacio Leukowicz llamaba catástrofe a la alteración de los modos básicos de existencia, aquellas circunstancias en las que lo que cambia prima sobre lo que perdura. La alteración es la norma y no la excepción. La ruptura no es algo que producimos nosotros, sino algo que nos ocurre, que sobreviene. Afirmaba además que en tiempos de catástrofe no se trata tanto de develar lo reprimido, sino de conectar lo que está disperso. ¿Cómo ofreceremos resistencia a lo que Silvia Bleichmar llamó desmantelamiento subjetivo? ¿Cómo haremos para transformar la catástrofe en trauma, en el sentido psicoanalítico de acto fundacional de un nuevo modo de subjetivación? En principio, voy pensando con mucha prudencia qué lectura podría ser de aquello que emerge en la clínica, lo profundamente singular, en el contexto de un trauma o una catástrofe colectiva. Y considero verdaderamente, y esta es, creo, casi mi única convicción, que dar cuenta explícitamente del anonadamiento, de la incertidumbre, de la ausencia de referencias, constituye paradójicamente un borde y resulta ordenador. Si tuviera que relevar una mirada microepidemiológica y sin ningún valor estadístico sobre la, en términos numéricos, limitada población que atiendo, diría que el lugar de la afectación es disímil y me sorprende el impacto en algunos aspectos de la vida anímica que no habría podido anticipar. Muchas de esas cuestiones están más vinculadas con la cuarentena que con la pandemia. Por momentos pareciera que son dos temas, cada uno con su propia identidad y sin tantas mutuas determinaciones. La uniformización de una medida a escala global no borra, claro está, la singularidad del padecimiento. Y entonces me asombra, quizás por cierta ingenuidad previa, que frente a un panorama general tan similar para todos, cada sesión sea diferente de las otras y que se constate una vez más que los modos de simbolización frente a experiencias similares portan las marcas de la propia singularidad. Me preocupa, por ejemplo, en algunos casos que no haya ninguna referencia a este presente o que aparezcan tan fluidamente nuevos modos de equilibrio en situación de aislamiento y encierro, como si se hubiera finalmente producido un estado ideal de las cosas. También veo la aparición nítida de un problema frente a la sorpresa, con comillas, de padecer el estar absolutamente solo o sola durante 15, 20 o más días, como si la autonomía hubiera sido un baluarte y fuera insoportable desde el punto de vista identitario no poder sostenerlo. O advierto en algunos pacientes el descubrimiento de no haber podido nunca construir espacios de intimidad al interior de la casa y percibir que todos lo tienen menos él o ella. O encontrar un sorprendente equilibrio en un vínculo habitualmente tormentoso, como si la incondicionalidad y perpetuación de la presencia mutua aquietara algunos fantasmas. También el surgimiento hiperbólico de fantasmas hipocondríacos, como no, en un momento como este, o patologías del superyo que se autoimponen transformar este momento en ese tiempo productivo que nunca se tiene y hacer todo, absolutamente todo lo que quedó pendiente en los últimos 10 años. O la emergencia de un exceso de pensamiento que se vuelve mortificante, o de modos omnipotentes de organización de la vida psíquica que de pronto prescriben frente a la emergencia de fantasías de muerte. Separaciones transitorias o definitivas, convivencias transitorias o definitivas,
esfuerzos por ser el mejor hijo de padres grandes, sobreadaptaciones, en fin. Me sorprende mucho la dificultad que a veces aparece en poder tomar decisiones que a mí me parecen obvias, pero que en la anomalía de este escenario pareciera que requieren de alguna especie de autorización. ¿Es correcto que siendo asmática sostenga ante mi jefa que no puedo salir de mi casa? Si le propongo que veamos juntos una peli, cada uno en su casa, ¿sentirá mi novia que la estoy controlando? ¿Debería reprocharme que no me estoy ocupando de ordenar el placar? Me asombra, porque en todos los casos creo que se produce el intento denodado de utilizar las herramientas que servían para evitar una realidad ordinaria, y representa un enorme esfuerzo psíquico reconocer lo inadecuados que resultan esos mecanismos para afrontar esta excepcionalidad. Somos seres gregarios, y de pronto aquello que formó parte del trabajo de construcción de cierto equilibrio psíquico, es decir, el vínculo con los otros, se vuelve fuente de amenaza o incluso muerte. ¿Cómo adaptar nuestro psiquismo a semejante transformación? De los modos de cohesión con el semejante que en este momento podamos construir, dependerá nuestro futuro subjetivo. Veo perpleja y preocupada la irradiación y propagación de un discurso que propone el camino de esta cohesión a través de la idea del enemigo que nos ataca. No sé si vieron una propaganda de YPF que me parece patética, que no entiendo cómo puede haber sido hecha por YPF en este momento, si quieren después la comentamos. No solo exacerba innecesariamente mecanismos paranoides y un pánico irreductible, sino que además resulta fascista en su núcleo político y discursivo. Ese enemigo que nos ataca de pronto colonizará a nuestro vecino, y entonces él pasará a ser nuestro enemigo, como de hecho está ocurriendo. Ya estamos viendo los efectos de ese discurso, ya estamos viendo modos de aislamiento de los enfermos potenciales que recuerdan la estructura de los leprosarios. En una desesperada invocación a Levinas, rogaría que nuestro modo de cohesión se constituya en torno de una idea del semejante, en torno de la idea de responsabilidad por ese semejante, que está constituido por la misma fragilidad que nos constituye a nosotros. Será por eso que frecuentemente me encuentro hablando con mis pacientes en primera persona del plural. No me siento ajena a ninguna de las preguntas que los animan. Soy un signo de pregunta gigante que balbucea algunas respuestas y va intentando descifrar con la mayor lucidez posible un campo absolutamente inédito en el contexto de una experiencia humana que no ofrece referencias. Soy testigo involuntaria de una época que en el mejor o quizás en el peor de los casos dejará una marca indeleble en una historia cuyas claves, ojalá, nuestros descendientes puedan algún día desentrañar. Muchas gracias, Mariana. Vamos a darle la palabra ahora al licenciado Natán Sonis. Natán es licenciado en Psicología, psicólogo social, es integrante de nuestro consejo directivo, es integrante del grupo del malestar en la cultura de nuestra asociación, egresado del seminario en formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y es coordinador y docente de la primera escuela de psicología social fundada por Enrique Pillon Rivière, y autor de diversos artículos. Bueno, Natán, te escuchamos. Bueno, espero que sí, que no se corte. Nos articulamos con Mariana mucho en relación a poder preguntarnos qué decir. Perdón, Natán, ya que planteaste, espero que no se corte, en caso de que se corte, tenemos esperen 5 minutos que se va a reiniciar, ¿sí? Nada más. Te escuchamos. Bueno, para empezar diría que empezaría con un homenaje a alguien que hemos perdido. Quiero hablar de algunos de estos, que es el poeta y cantor Aute. Se nos fue hace poquito y tenía unos versos que hacen un poco la esencia de la ponencia que quería realizar, cuando dice que el pensamiento no puede tomar asiento, el pensamiento no puede, el pensamiento es estar siempre de paso, de paso. Parece que lo escuchó a Mariana, cuando el tema es, bueno, estar de paso y qué nosotros podemos aportar con esto. ¿Se puede vivir esto y pensarlo? Susan Sontag decía que no, que dice nadie puede pensar y golpear al mismo tiempo. Y ella se refería a la violencia.
pero uno podría tomarlo y juntarlo con Aute y poder pensar que acá estamos siendo golpeados y tenemos que seguir pensando y no tomar asiento cómodamente. Y el desafío es poder pensar, de paso, no congelar certezas, sino abrir interrogantes y saber nosotros desde dónde poder pensar. Porque cuando uno no tiene desde dónde pensar, es la vivencia de arrasamiento. Uno está arrasado cuando siente que no tiene conceptos desde donde poder desarrollar el pensamiento. Y es necesario recuperar los conceptos, la metáfora que usaba Michel Foucault sobre la caja de herramientas, y poder decir, bueno, a ver, ¿qué conceptos tengo en mi caja de herramientas que sirvan para contrarrestar la vivencia de arrasamiento? Y bueno, a eso me refiero como introducción a lo que quiero un poco desarrollar, en una absoluta como consonancia, con sintonía con lo que decía Mariana. Hay artículos fundamentales en Freud. Freud nos da un artículo como Tótem y Tabú. En mi época de formación en la facultad, los artículos sociales de Freud eran vistos como los artículos menores, como artículos no tan importantes, son los sociales. Pero yo sostengo que Freud no es menos psicoanalista cuando atiende a Dora que cuando habla del malestar en la cultura. Es tan psicoanalista de una manera o de otra, porque lo que está haciendo es análisis aplicado. Y bueno, el análisis aplicado no permite hacer psicoterapia con ejemplos como los que traía Mariana, porque estamos hablando de que no hay un paciente atrás, estamos pensando fenómenos culturales, fenómenos del orden social. ¿Y de qué manera afecta entonces una comunidad? La afecta desde el punto de vista, Mariana también lo decía, de la vivencia de catástrofe, que es algo comunitario, en el sentido de que no hay en la comunidad alojado los significantes para poder comprender lo que está sucediendo. En ese sentido es una mirada social. Una mirada que, si vamos a Pillon-Rivière, cuando habla de la dialéctica entre mundo interno y mundo externo, él habla acerca que algo muy común en el discurso psicoanalítico, algo en el mundo interno puede haber entrado en el orden de lo traumático, y lo que arrasa es el presente. Entonces, una situación de abuso, una situación de violencia, queda marcando el futuro, es decir, el presente y el futuro. Una persona que ha vivido una situación de abuso, de violación, de violencia, se acerca a alguien en un colectivo, va a estar en alerta, porque todo su presente está impregnado de lo que ha sucedido, y de la manera como ha acomodado lo sucedido, es lo que va a permitir tener una dialéctica que él nombraba de adaptación activa o pasiva. La pasiva sería cuando la adaptación en el presente es solamente según esquemas en el pasado. Los psicoanalistas saben de esto porque conocen el tema de las series complementarias. O sea, cuando algo sucede en el pasado y no se puede elaborar o poder acomodar, marca un presente. Pero Pillon es original, también habla de cuando algo pasa en el presente que no se puede acomodar, porque no hay en el pasado una estructura simbólica que pueda dar cuenta. Entonces la vivencia de arrasamiento es por lo novedoso en el presente que nos deja arrasados en el pasado. No hay estructura para eso. O sea, se vuelve una discontinuidad para Pillon. Cada vez que hay discontinuidad hay una crisis. Pero esto va de la mano de Winnicott, cuando va a hablar que una de las funciones de sostén es poder acompañar la continuidad de la existencia, creo que es así, Alicia, ¿no? Sobre lo que es el cuidar que la crisis no haga marca en esas discontinuidades permanentemente. Ese es el concepto de crisis. ¿Y cuándo hay crisis? René Caes lo dijo inclusive en la escuela, en una conferencia hace ya años. Va a haber crisis cuando no hay reservorio de significantes para significar.
O sea, en el presente no hay un reservorio que nos permita un poco dar cuenta de esto. La crisis entonces, uno apela a la cultura, pero en la cultura empieza a dar cuenta de los significantes de a poco. Y de esto quiero hablar también, y con una forma a veces ambigua y bastante confuso. Entonces, la experiencia de crisis es cuando no están estos significantes. Hay otro pensador que no viene del campo del psicoanálisis, pero se llamaba Antonio Gramsci, cuando dice que crisis es cuando lo viejo murió y lo nuevo no nació todavía. Ahí es el espacio de la crisis. Pasó en muchas situaciones de crisis. Si nos vamos a un ejemplo del Holocausto, no era posible comprender la magnitud del horror que sucedía. Había testigos presenciales que habían escapado de campos de exterminio solamente para contar. Es inenarrable porque no puede ser representado, porque no hay significantes que puedan dar cuenta que se está quemando gente, gaseando gente. No, están exagerando o están manipulando. Natán, piden ahí que puedas hablar un poco más lento, por favor. Más lento también, bueno, cómo no. Sí. Va más lento, Sandra, anotá que voy a hablar más lento, la misma cantidad de hojas, pero más lento. A ver, Pillon hizo desarrollos sobre acontecimientos sociales traumáticos con el tema de los inundados. Él había trabajado en el interior, de donde venía, con inundados en lo real del agua, pero también él habla de inundados en un acontecimiento sin referentes que lo ordenen. O sea, la inundación no es líquida solamente, sino no hay referentes que puedan darle un dique a esta inundación. Y entonces, ¿cómo se llama la inundación? Incertidumbre. Hace entrada el viejo tema de la incertidumbre. Una situación de desastre o catastrófica se caracteriza por la emergencia súbita e insólita de un fenómeno que tiene una considerable repercusión psicosocial y nos exige estudiarla en detalle, ya que coloca a toda una comunidad en una circunstancia de cambio agudo y para la cual la comunidad no está preparada. Y nuestro compromiso con la salud mental es aportar a poder estar más preparado. Una herramienta que sabemos dentro de la salud mental que poseemos es la de la comunicación eficaz, porque la comunicación es lo que permite pasar del caos al cosmos. La comunicación nos va a dar algo, de cosmos significa algo organizado, es darle lógica a la incertidumbre. Por eso la gente, cuando dice, no veas tantos noticiosos, no veas tantos... Sí, no veo, pero estoy necesitando referentes para poder comprender lo que sucede. Sí, nunca escuché tantos noticiosos, nunca leí tantos WhatsApp, nunca vi tantos. ¿Por qué? Me estoy volviendo adicto. No, es un mecanismo natural, muchas veces, que después hay manipulación, pero en tratar de darle lógica a la incertidumbre, que es suministrar explicaciones. A la hora de dar una explicación a la incertidumbre, no importa la versión. La versión puede ser un delirio, pero no importa, me calma, me tranquiliza, porque no tengo otros elementos. Un psicoanalista uruguayo, Joaquín Rodríguez, él decía que como no tenemos cómo suministrar una explicación, no tenemos un medicamento, no tenemos elementos, tenemos algo. Tenemos algo fundamental más allá de la simbolización. ¿Saben qué recurso tenemos? Compartirla. Compartir. Es un recurso que espontáneamente va mostrando distintos formatos y muestra también la eficacia. Y si no, vamos al ejemplo de los balcones, ¿no? Una verdadera resistencia creativa, el aguante en los balcones, una especie de ejercicio de catarsis colectivo que a veces tiene un clímax a las 9 de la noche, cuando se produce esta especie de aplauso generalizado a los trabajadores de la salud,
pero en lo subyacente, ¿no es un aplauso a todos nosotros? A todos los que estamos confinados de alguna forma. La creatividad de los balcones es un fenómeno que, como el virus, vino de Italia y también de España, y está en la línea de poder compartir esta movida. Compartir tiene un efecto reparador para combatir el aislamiento. No solo está el formato de compartir, hay muchos, en dirección a lo que decía sobre la adaptación activa, algunos dentro de la salud, otros de la psicopatología. Nosotros podemos analizarlos, discriminar inclusive cuáles serían más saludables que otros, pensándolo también desde el psicoanálisis. ¿Qué formato adquiere compartir? Todos compartimos la cuarentena. Es un modo de estar compartiendo también, ¿no? En donde en cada aislamiento y en cada individualidad hay algo colectivo al mismo tiempo. ¿Por qué es importante el tema de la comunicación en el compartir? Fíjense, Pillon ha hablado tanto sobre el tema de la comunicación, y él no es comunicólogo, no le interesa, no es Václavic, no es Jacobson, no, porque él tiene en su raigambre que alteraciones en los procesos comunicacionales trae alteraciones en la salud mental. Eso va a hablar de las patologías como productos también de alteraciones comunicacionales. De ahí que es importante el poder compartir una versión, qué está sucediendo, compartir una consigna, salir del caos. Nietzsche, en ese sentido, es clarísimo. Nietzsche dice que lo que el hombre no tolera no es el sufrimiento, sino la falta de explicación del sufrimiento. Es decir, no tenemos algo que nos explique. Después del sufrimiento lo toleraremos o no. Entonces, y esto se va dando gradualmente. Esto abre la puerta porque algunas explicaciones pueden ser delirantes, pero son necesarias. Los que recuerden el cuento de la autopista del sur de Cortázar, recordarán que los embotellados en medio de la autopista que ya pasan días piensan es un avión que se cayó, hasta un plato volador podría ser. Y uno dice es un delirio, sí, pero es eficaz porque trae cierta calma a la incertidumbre. Bueno, hablemos de nosotros, demos ejemplos, en el espíritu de lo que Mariana traía. En los primeros días de la cuarentena, Moria Kazan, en un programa de televisión, trae una astróloga que la presenta como que lo que nos está pasando, ella va a dar la explicación cósmica de la enfermedad. Y el virus se produce por conjunción planetaria entre Saturno y Plutón, que fue justamente en enero. Y esto es un problema y es una pregunta, yo no la voy a desarrollar, que es la ética. Cualquier explicación porque calme, éticamente vale, aporta a la salud. ¿Cómo es el tema de cuidar la salud comunitaria cuando el problema que estamos entendiendo del virus es simplemente un problema de que Saturno se le ocurrió cruzarse? Entramos un poco en el tema de la comunicación ambigua, en la comunicación en donde también no queda claro qué se quiere decir. En las primeras épocas del psicoanálisis, el que trabajó la comunicación ambigua en la Argentina fue David Lieberman, que ahora Sebastián Plut lo ha rescatado tanto. ¿Qué más ambiguo que un mensaje que me llega de España, de Madrid, donde la gente decía en los primeros días, decía, ya entendí lo que el gobierno me quiere transmitir, no puedes salir de casa, pero si necesitas podés salir. Los barbijos no sirven para nada, pero sirven, podés usarlo. Y si no, una bufanda. Y si no, no te los pongas, porque en realidad si estás contagiado solamente sirve. Pero también puedes estar contagiado y no sabés, así que ponelo. Ah, no hay, porque no se venden barbijos. Bueno, no te lo pongas, no sirven. Así fueron los primeros días claros, y uno dice cómo la comunicación ambigua también sostiene alguna parte de la psicopatología, ¿no? Otro recurso de compartir, hablemos de la patología del compartir. Freud lo nombra
en la angustia de infección de los sifilíticos. Yo le daría por nombre, ¿por qué yo voy a sufrir solo? Si yo sufro, vos también. Miren lo que dice Freud en ese artículo. La angustia de estos pobres diablos proviene de su violenta lucha contra el deseo inconsciente de propagar su infección a los demás. En efecto, ¿por qué debían estar infectados ellos solos y apartados de tantos otros? Y así tenemos, por ejemplo, el caso de las primeras semanas que muestran los diarios de una mujer que cuenta el SAME, el 25 de marzo, lo llamaron de urgencia por una mujer que tosía desaforadamente en el colectivo de la línea 67. La tratan de hacer descender para hacerle test y hisopado, y ella grita, ¿por qué a mí sola me va a pasar esto? ¿Por qué yo voy a vivir esto solo? Uno podría decir, estuvo leyendo Freud. Pero también hay otro que estuvo leyendo Freud, que es un vecino de Berazategui, lo tienen en los diarios de hoy porque pasó ayer, que hizo una fiesta para 65 personas, estando contagiado, hacía 4 días que estaba con fiebre, y su cuñado con test positivo sobre el coronavirus, y se mandó un cumpleaños. Uno podría pensar inconscientemente, si también está el juego de decir, yo todo, a mí solo no, si yo tengo, la tenemos toda. Podríamos hablar mucho de esto, pero hablemos de otros mecanismos. Pensemos desde el psicoanálisis algunos elementos para darle referencia, algunos otros elementos de los que venía. Por ejemplo, el mecanismo de negación. Aunque yo les quiero decir que estoy en duda de si es negación, no es negación, eso se puede debatir. Quizá más que negación es el intento de crear una especie de agujero representacional. Para hablar de agujero representacional, hay que hablar de Lacan, cuando habla de la forclusión, como que la forclusión hay un agujero, por eso Lacan lo que intenta explicar es la diferencia entre el retorno de lo reprimido, en donde hay algo reprimido que va a poder ver luz, a cuando no puede haber algo de retorno, porque lo que hay es un agujero en esa tela, entonces no puede emerger. ¿A qué me refiero? Entonces es una forclusión, es un intento de manipulación. ¿Qué es? ¿Cuál es el ejemplo que me estoy refiriendo? Se los explico. El presidente de Turkmenistán, ¿dónde queda? Es un país en Asia Central. El presidente prohibió el uso de la palabra coronavirus y se detiene y van presos todas las personas que usen barbijo o digan la palabra pandemia en público. ¿De qué se trata? ¿Negación? ¿Forclusión? No nos olvidemos que estas cosas a veces tienen éxito. No es porque la manipulación, porque también hablábamos con Mónica Fabelú, que se acordaba ella asociaba el rey está desnudo o el rey está vestido, y entonces todos decían, qué lindo lo que tenés, el rey. El problema es que esto convence que hay gente que va a ver al rey y lo va a ver vestido, porque en algunos será simplemente prudencia de que el rey no me corte la cabeza, en otros será Edipo de por medio, verán un traje, quizá. Uno no puede dejar de recordar nuestra dictadura cívico-militar cuando prohibió la palabra vector, la palabra matemática de los conjuntos, aunque ahí creo que no se logró forcluir, ahí estamos hablando directamente de represión, ¿no? Hernán Cortés incendió, quemó todos los datos que se podían encontrar en esculturas, en caligrafía que había, no hay pasado. Eso es forclusión también, ¿no? No hay. La historia empieza a partir de la conquista. Fíjense, según los reportes de la organización Reporteros Sin Fronteras, los medios de comunicación de Turkmenistán son controlados por el Estado y no pueden pronunciar ninguna palabra sobre el coronavirus. Y también fue eliminado el coronavirus de los folletos de salud que el gobierno distribuye en instituciones y en escuelas. Está bárbaro. Nosotros no tenemos que ir a Turkmenistán. Colón, en su viaje, cuando no encontraba tierra firme, llegó a la zona de las Antillas. ¿Quién está en la zona de las Antillas? Cuba. Hizo bajar en Cuba a los marineros y les hizo jurar que es tierra firme, que no es una isla. Y con un escribano tomó nota, que venía en el barco, y amenazó con azotes si alguno no juraba que estábamos en tierra firme. Era una isla, y lo veían como isla.
pero juremos que estamos en tierra firme. Forclusión, manipulación, desmentida, pensemos, ¿no? Freud, en Tótem y Tabú, nos habla del pensamiento mágico, nos habla de que tenemos una Weltanschauung, que es una cosmovisión, una manera de poder ver la realidad desde el animismo, la religión o la ciencia. Entonces uno podría pensar que el pensamiento mágico es formidable para la literatura, para la ciencia ficción, pero no para que comande la política. Y ahí nos vamos a otro ejemplo. Vaya uno a distinguir esto del pensamiento mágico cuando se sabe que en Bolivia, en Cochabamba, ingresó un proyecto que declara la emergencia sanitaria. Y en el proyecto dice que como pueblo nos sentimos por nuestros pecados y maldad, por lo que le pedimos perdón a Dios. Y convocamos a toda la población de Cochabamba a ayuno y oración en este tiempo de cuarentena. Y declaramos que el único que puede ayudarnos y librarnos de esta pandemia es Dios. O sea, qué buena oportunidad para el pensamiento mágico. Y ya que hablamos de que está en la culpa, sé que estoy más o menos en el tiempo, ¿no, Sandra? Bueno, lo corto porque yo saqué el tema del Facebook. Un ejemplo más, porque hablamos de la culpa, hablar de culpa es de hablar de la cultura judeocristiana. Hablemos que en Israel el ministro de salud es un religioso ortodoxo, no es médico, nada que se le acerque. Se llama Jacob Litzman. Declaró que el COVID-19 es un castigo divino por la homosexualidad. O sea, no busquen que la explicación ya está. Una semana y media después de esto, dio positivo junto a su esposa el hisopado. No sé qué habrá pasado ahí, pero bueno, lo cierto es que la idea de que algo es un castigo encierra la idea de que algo así va a ser positivo. Los fenómenos del Holocausto, pensados por muchos judíos religiosos, es pensado como un castigo, que los nazis cumplieron la voluntad del Señor. Y entonces estamos cerca de otro mecanismo que dice Ana Freud, cuando ella hace el compendio, esos 10 mecanismos de defensa, que intenta explicarlo del padre, que es casi la conversión en lo contrario. De repente es una gran oportunidad, la cuarentena es maravillosa, es una oportunidad para encontrarnos con nosotros, para estudiar, para leer, para escuchar música, para Netflix, para Zumba, para todos. Pero Alicia Stolkiner nos advierte de esto. Dice que hay una falacia. Ella escribió, la consigna sirve para pensar la falacia que está contenida con la idea de que encerrar una persona puede ser un componente para su bienestar subjetivo. Y esto va de la mano de alguien que citó Mariana, para ir cerrando, que es Emmanuel Levinas, en el artículo El sufrimiento inútil, sostenía que el mal nunca puede ser conceptualizado como un germen del bien. Es lo que conocemos con aquello de que no hay mal que por bien no venga, porque eso puede conducir a un razonamiento perverso, y es que el mal tiene sentido. Tiene sentido porque es un castigo, porque habrá un beneficio. En algunos podríamos pensar si entonces no está en juego la formación reactiva. Bueno, yo sé que estamos mal con el tiempo, dejamos acá. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cómo? Estamos bien con el tiempo, Natán. Podemos dar paso a las Podemos preguntas. dar paso a las preguntas. Es simplemente un aporte a hacer lo mismo que hacemos en los balcones. Elaboración colectiva, que ya lo hacemos de otra forma, en este encuentro, en pensar, en poner elementos, en poner conceptos psicoanalíticos a funcionar, a saber qué tipo estamos hablando de desmentidas, decisiones. ¿Qué pasa con toda la gente que fue a hacer el embotellamiento a Cariló? Esta gente escuchó, entonces no están negando. Por la negación es un mecanismo por lo cual una representación no llega a la conciencia. Entonces es desmentida. Es la diferencia, por lo cual llega la conciencia, pero las consecuencias son excluidas de la conciencia y conviven. Entonces, ¿cómo puede ser que conviva una representación y su consecuencia? Y puede ser, se llama escisión, por lo cual ambas representaciones en el aparato psíquico no van a entrar en contradicción. Bueno, son algunos ejemplos, paro y luego seguimos cualquier. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos expositores
por lo que han ido leyendo en el chat, excelentes y muchos elogios. Aprovecho para agradecer la convocatoria. Tenemos colegas de muchos países limítrofes, muchos colegas de FLAPSIP, así que estamos muy contentos y les agradecemos mucho la presencia. Vamos a arrancar con 3 preguntas para Mariana y después otras 3 preguntas para Natán, que fueron como en el orden que fueron apareciendo. Mariana, te preguntaban un poquito más sobre la ruptura de la simetría y si esto implicaba una oportunidad para la elaboración de la castración del analista. Miguel Maldonado, colega de Perú, que te saludamos, preguntaba si este dispositivo flexible del que vos hablabas, que implica acoger y manifestar, que permite manifestar la ternura por el lado del paciente, tener en cuenta la realidad en estas épocas, más que no rompe la asimetría, sino que reordena y permite, por ejemplo, estas manifestaciones de agradecimiento, cosa que si no, él piensa que no hubiera aparecido. Alicia te agradece, te pregunta sobre biopolítica, si podés explicar un poquito más sobre la diferencia entre pandemia y cuarentena. Y una más, Nadina dice que en tu libro vos hablas sobre narrar el trauma, si podríamos pensar de qué otro modo se podría narrar esta situación. ¿A qué te referís con necropolítica y cómo lo relacionás con esta situación? ¿Está bien por ahí? Sí, sí, esperemos. Bueno, por eso. Bueno, a ver, probablemente sí se vincule con la cuestión de la castración del analista. Acércate el micrófono, por favor, Mariana, a la que se escuchara mucho mejor. Ahora, ¿me escuchan? Dale, ahora. Sí, perfecto. Sí, podría ser que, digamos, esto que yo planteaba respecto de la ruptura de la simetría como un fenómeno, creo, por ahí muy circunstancial para este momento, aluda a la cuestión de la castración del analista y a una especie de realidad que penetra de una manera como muy incisiva en el dispositivo y en el vínculo con nuestros pacientes. Yo igual, o sea, yo creo que el concepto de castración del analista nos sirve por ahí como referente previo, como una especie de recurso simbólico para entender en qué nueva posición nos podría colocar este escenario. No sabemos si transitorio definitivamente y tampoco sabemos qué huellas dejará. Pero también admito la posibilidad de que sea un concepto que nos resulte insuficiente, porque me parece que el efecto de impotentización o de vulnerabilidad es un efecto colectivo. Digamos, la novedad sería que los analistas que nos creíamos exentos o que creíamos que siempre podíamos colocarnos en posición de contención o de sostenimiento de esa asimetría con nuestros pacientes, de pronto nos vemos atravesados por un escenario global tan simétrico en ese sentido, ¿no? Quiero discutir la cuestión de la simetría de todos modos, y eso a raíz de las preguntas que vienen después. Pero en el escenario concreto del dispositivo, cuando yo les planteaba que me encuentro hablando mucho en primera persona del plural, eso tiene que ver con que me produce realmente una enorme incomodidad y mucho pudor colocarme gramaticalmente en una posición excluida, digamos, y afuera de un padecimiento común. Entiendo que después hay un salto hacia la escena singular de la que me están hablando, porque ningún paciente quiere hablar conmigo ahora para que yo le cuente lo que me pasa, ni para compartir penas. Entiendo que después hay como un reposicionamiento, pero me parece que hay algo en el nuevo encuadre que significa como este escenario que tiene que ofrecer permeabilidad a la posibilidad de entender que no estamos afuera de esta escena traumática común. Esto tiene bastante que ver con lo que viene después, digamos, voy a unir por ahí, creo que son 2 preguntas distintas acerca de la biopolítica y la necropolítica. Digamos, la necropolítica es un concepto que acuñó un politólogo y filósofo camerunés, Achille Mbembe, que ofrece como un complemento, una respuesta al concepto de biopolítica Foucaultiano. Digamos que
Foucault planteaba que la biopolítica tenía que ver con el dejar morir, digamos, hacer vivir y dejar morir, y él invierte un poco los términos y plantea que en el contexto de la necropolítica se trata de hacer morir y dejar vivir. Y aquí Lemembe lo que hace es analizar lo que en diferentes situaciones políticas extremas, pueden ser las migraciones, pero también particularmente el colonialismo y las guerras, y nosotros creo que podríamos extenderla a esta situación actual, se establece una política que define cuáles son los cuerpos que sirven y cuáles no, cuáles son las vidas que se descartan y las vidas que no, y cómo toda una concepción de lo político puede terminar definiendo una muerte en lo que ahora podríamos considerar que sería, con muchas comillas, en tiempos de paz. Es decir, como que alude también a la idea de una función mortífera que puede tener el Estado, deliberadamente, incluso en la defensa de su propia soberanía y sus propias fronteras. A mí me parece que hay ejemplos muy dramáticos de lo que sería el imperio de una necropolítica en este momento como contracara de la biopolítica, bueno, por lo evidente de la estrategia de producción mortífera, que es el tratamiento de la población sobrante en regímenes, diría yo, como el de Trump o el de Bolsonaro, donde resulta tan evidente que hay una población que no está siendo cuidada. Yo no sé si lo que voy a decir ahora es un delirio paranoide, y como no lo leí en ningún lado, me voy a cuidar mucho de afirmarlo, pero por momentos tengo la impresión de que Trump y Bolsonaro no están estableciendo políticas de cuidado distintas, como políticas de Estado distintas, sino porque realmente consideran que hay una población sobrante y que no importa que muera, y que los viejos y los pobres son una población que implica siempre gastos para el Estado, que no son población productiva que haya que cuidar. Y si en este momento, de una manera civilizada, entre comillas, podemos matarlos, desresponsabilizándonos de esas muertes, porque son muertes biológicas y no muertes producidas por el Estado, en donde quede despolitizada esa muerte, bueno, quizás sea una buena oportunidad para desprendernos de alguna gente vulnerable que lo único que hace es producir gastos al Estado y está afuera del sistema productivo. Es la misma lógica que puede ocurrir en tiempos de guerra, es la misma lógica del colonialismo, pero es brutal en este momento, y la necropolítica me parece que lo que hace es como definir este plano de la cuestión en términos globales, diría yo. Respecto a narrar el trauma, no sé, ahí estoy en un aprieto porque tengo la impresión de que no es momento de narración. Es decir, que hay algo que sí se va construyendo, que por ahí tiene que ver con estas instancias de encuentro, por ejemplo, pero no estoy muy segura de que tendría que darle una vuelta, ¿no? De que aquellas cosas que yo planteaba en el libro, que tienen que ver con el esfuerzo de narración y los otros niveles que se ponen en juego respecto de la construcción del testimonio, apliquen para este momento. Sí creo que es un esfuerzo de simbolización, como todos sabemos, como dijo Natán, como decía yo al principio. La pregunta es si las herramientas van a tener que ser colectivas, hasta qué punto contamos con las herramientas en términos individuales. No sé, le tendría que dar una vuelta a esta cuestión en este momento. Natán, te agrego algunas preguntas y si vos querés también sumarte a algún comentario respecto a lo de Mariana, porque hay un montón de preguntas. ¿Te parece? Dame las más fáciles. Por orden de llegada mirá, y cada vez van más largas. Si pueden mandar las preguntas más cortitas, a mí me sería más fácil leerlas. Te preguntan, porque en principio eran para vos estas preguntas y después ya empezaron como a llegar indistintamente. ¿Cuál sería la relación entre crisis y angustia, pensando que la angustia surge cuando no hay un significante, y para significar el pasado, que está en nuestro reservorio, están por ejemplo las guerras, junto con otra pregunta que hablaba también de los traumas pasados, ¿no? Que nos quedan en ese reservorio. Alicia preguntaba si vos relacionás eso que no pasó
o que aún no nació, con lo que hablaba Mariana, de que se necesita tiempo para elaborar, sin desestimar, un tiempo para acercar lazos, sin hacer declaraciones fascistas de certezas. Jeremías te acercaba el ejemplo de las provincias, que al no tener casos también tienen que acercar cuarentena, no cae nadie o caen todos. Roxana te preguntaba, comentaba esto de que estamos acostumbrados a escuchar situaciones traumáticas de los pacientes, pero ahora estamos dentro y nos atraviesa también. Y después había un comentario con una pregunta que la voy a leer, dice: la catástrofe y la incertidumbre unifican dos discursos, el de Mariana y el de Natán. Natán da como recurso compartir, pero esto nos hace dependientes de la tecnología. Un sector mayoritario de la sociedad no puede o no sabe hacerlo. Lo sugerente es que, contando con la televisión, juegue un rol importante, pero también es limitado lo presencial, con equipo adecuado en las zonas postergadas, que están más alejadas, bueno, como que hay algunas posibilidades en ese sentido. Nosotros podemos seguir con Zoom, pero bueno, ¿cómo te parece esto posible? Ahí cortamos y te doy la palabra. Sí, se escucha bien. Sí, sí. Un momento que se congeló por un segundo. Sí, está bueno, me quedó más firme lo último. Obviamente que una cuarentena no es lo mismo con casa, balcón y freezer que en otros espacios y sin Zoom o viviendo de otra forma, por lo cual el concepto cuarentena no es general. Hay que ver que va a remitir a las posibilidades, y eso también implica cuestiones sobre la salud mental, ¿no? Si no pensamos que una cuarentena diseñada para la pequeña burguesía acomodada, que se queda en su casa, que tiene freezer y que sale a hacer compras, nos puede llevar a arrasar otras posibilidades. Me quedé con esto que contestaba y que le habían preguntado también a Mariana, y Alicia Levin había preguntado algo en relación a Gramsci. La frase de Gramsci es más interesante, ¿por qué la cito? Gramsci dice: cuando lo viejo ha muerto y cuando lo nuevo no ha nacido, viene la crisis. Y mientras tanto, reinan los monstruos. Esa última parte en general no la citan de Gramsci, ¿no? Porque los monstruos tienen que ver con que en la medida de que algo no se reorganiza, lo que están es Trump. Lo que está es esta idea de que puede haber gente de más. Lo que hay es un primer ministro inglés que dice, bueno, empiecen a pensar que se van a despedir de gente querida. Así lo dijo en un discurso, lo que él menos pensó que quizá había que despedirse de él, ¿no? Porque después también él se contagió. Así que sí, es un tema complicado, la facilidad para el fascismo que hay cuando lo nuevo no nació y lo viejo entró ya en caducidad de todo esto. Y otra pregunta que me habían hecho tiene que ver con la angustia. Hay muchos modos de resolver la angustia, resolver entre comillas. Tengo a veces un estilo en donde parece como que lo estoy afirmando. Hay gente que resuelve la angustia negándola, o haciéndola acción corporal, por decir así. No, uno no diría, para eso no es una resolución. Pero sí, es cierto que cuando hay una crisis y no hay un reservorio, entonces se apela al reservorio. Entonces se piensa en castigos divinos, en el holocausto, el fin del mundo. Ahora sí, esto estaba escrito en la Biblia con fecha y hora del virus, encuentran algún tipo... Es decir, ese tipo de explicaciones casi delirantes tienen una necesidad para resolver la angustia, para resolver esta incertidumbre. Otros la ponen afuera, ¿no? Otros la escinden, que es un poco un mecanismo que uno ve tan seguido. La angustia es para cuidar a los demás. De paso les nombro otro ejemplo de resolver angustia.
muy famoso, porque pasó hace 10 días, creo que un poco menos, un jugador muy importante en Inglaterra, muy trascendente, hizo una orgía en la casa, invitó 2 prostitutas y a un amigo para hacer una orgía violando la cuarentena, porque ahora que el primer ministro estaba en terapia intensiva, hay cuarentena, ya uno no se despide de la gente querida tan fácilmente. Y entonces hizo una orgía, se quedaron hasta altas horas de la madrugada, despachó al amigo, despachó a las chicas, les pagó. ¿Y qué hizo después? ¿Qué hizo apenas los despachó? Esto se supo 3 o 4 días después. Se sentó, abrió su Facebook, tiene miles, estamos hablando de un jugador de primera magnitud, tiene miles de seguidores, y empezó a escribir sobre cuiden la cuarentena, gente, no salga de la casa, traten de ser conscientes de los riesgos. Para un psicoanalista es interesante el ejemplo, no para primera plana de crónica, que después lo denuncia, sino para pensar, a ver, ¿tenemos conceptos psicoanalíticos para poder comprender qué es esto? ¿Qué significa? Estamos entre el sentimiento inconsciente de culpa, se le armó al Freud un lío con este tema, porque lo que va a decir es que si es inconsciente no puede ser sentimiento, y si es consciente se llama remordimiento. Y entonces Freud necesita cambiarle el nombre y habla de la necesidad de castigo. Entonces, la necesidad de castigo está puesta en el otro, gente los van a castigar. Y ahí hay una frase que me encantó, que encontré de Piero Lanier. Piero Lanier dice que el perverso solo tiene acceso al goce en la medida que lo paga con el simulacro de la castración. Piensen en qué interesante. Lo que está diciendo ella es que él hace un simulacro de estar castrado. Castrado simbólicamente, estamos hablando de tener que quedar en la casa y no poder salir. Y entonces él llega al goce haciendo simulacros. Por lo tanto, se pone a hablar sobre no hagan esto, a pontificar, ¿no? Y en general, los que apelan a este mecanismo son los más serios a la hora de pontificar, que es los que se ponen en temas más fundamentalistas. Lo que hablaba con un compañero de la escuela que cursó conmigo y que perdimos la semana pasada, que se llama Guillermo Vilela, un gran psicoanalista y amigo, hablábamos de este caso en un momento, y él decía directamente, estamos hablando de una renegación, y lo explicó diciendo, esto yo sé que está mal, pero si lo hago yo, no está mal. Entonces, no estamos en el mecanismo de una negación, ni estamos en el mecanismo solo de la perversión, en el sentido de que se puede, sino que yo sé que está mal, no lo hagan ustedes. Por eso escribe, sino que yo lo hago porque yo puedo, aunque yo sé. Y esto tiene que ver con la pregunta que me decían sobre el tema de los distintos, sería, usando el juego de palabras del artículo de Freud, diría la angustia y sus destinos. Distintos modos de darle un destino a la angustia. Bueno, gracias, Natán. Mariana, junté varias preguntas que se fueron dando como en la misma línea y una se fue sumando con otras. Si te parece, te las acerco todas juntas, que iban en relación a la simetría paciente-analista. Me parece que ahí arrancó Nora Rabinovich diciendo que no concordaba mucho con el caos simbólico, sino con poner a prueba. ¿Vos me escuchás? Sí, yo sí. Ah, bueno, perfecto. Ahí está, ahí te veo. Ok. Nora Rabinovich le decía, no concuerdo mucho con el caos simbólico, sino más con poner a prueba el simbólico de cada quien, no por contestarle a un paciente que estamos atravesando la misma situación o la misma circunstancia, ella planteaba que esto es si no una paridad imaginaria no sería excesivo. Y ahí se fueron sumando otras preguntas. No hay simetría, Mabel Fuentes también aportaba, no hay simetría entre analista y paciente, aunque vivamos en iguales condiciones. Teresa Helberg, que te preguntaba la diferencia, si podías diferenciar entre asimetría y abstinencia. Sebastián Sequeira se sumaba con hablar en plural.
implicaba una posición más general, los dos estamos trabajando juntos en esta situación. Bueno, junté como varias cuestiones en relación que me parece al mismo tema, y si querés contestar por ahí estas inquietudes. ¿Te parece? Sí, trato. A mí me parece que el concepto de asimetría es un concepto que hay que discutir no solo en esta circunstancia. Entiendo que no se trata de poner en crisis o en cuestionamiento nuestra función, porque insisto, no es un diálogo entre dos, y como decía en algún momento hace muchísimos años Ricardo Abenburg, bueno, el paciente no viene, creo que algo de eso decía yo recién, a charlar conmigo acerca de mis problemas. Entonces está claro que en ese Disculpa sentido la hay una insistencia, asimetría. Mariana, si podés Perdón, acercarte. perdón. No. Lo que pasa es que hay un deslizamiento de esa posición de asimetría que ya sabemos que en muchos casos se fue como desplazando hacia una posición de poder, y me parece que ahí aparece como un borde complicado en nuestra función nuestra, bueno, la cuestión del saber, etcétera, ¿no? Y me parece que la puesta en crisis de esa posición para este momento específico tiene que ver con que me parece como importante realmente, no sé si la explicitación, pero la posición asumida desde uno respecto realmente de un no saber. Pero no lo digo de verdad porque piense que tenemos el recurso del sujeto supuesto saber como concepto, ¿no? Realmente lo digo en términos bastante más llanos. Me parece que hay una posición de ignorancia absoluta nuestra respecto de lo que está ocurriendo, y que por supuesto eso no hace que tengamos que capitular en la función de tratar de ayudar a un paciente y ayudarnos a nosotros mismos a enlazar los emergentes de esto con la historia, con las propias fantasías. De hecho, toda la última parte del trabajo lo que hice fue tratar de plantear que de todos modos hay una carga del modo singular en el que esto se atraviesa y un trabajo nuestro en relación a producir estos enlaces. Pero me parece que yo estoy planteando esto no tanto como una capitulación en la función concreta del habla con el paciente, sino como en una posición que tiene una premisa para mí diferente de la premisa que podía tener en otro momento. Por más que siempre hayamos puesto en cuestionamiento la posición del sujeto supuesto saber y que tengamos posiciones políticamente correctas en relación a eso, creo que esta vez tiene un efecto más arrasador la caída de ese lugar, y que nos va a llevar un tiempo recuperarnos. La cuestión, a ver, acá hay si es excesiva la paridad. No es excesiva en la función, creo, es excesiva desde el punto de vista ciudadano, creo que no. O sea, creo que la función no es de paridad absoluta, pero desde la perspectiva del ciudadano la paridad es absoluta, con esa salvedad que planteaba antes, que es que no somos todos iguales y que esta situación está atravesada por una prescripción, digamos, de lo político que marca que algunos van a ser y son considerados víctimas potenciales y otros no. Hay un corte ahí que hace esta circunstancia una circunstancia predominantemente política, en donde hay que oponerse seriamente a la biologización de esta circunstancia y entenderla desde el punto de vista político también. Pero me interesa no dar por sentado que no somos pares en ese sentido, ¿no? con nuestros pacientes. La relación entre asimetría y abstinencia, no sé bien cómo, a ver, quizás la persona que lo preguntó está estableciendo ya algún enlace entre una cosa y otra. Quizás hay una ruptura de mi posición abstinente cuando le dije a mi paciente que no iba a poder escucharlo porque estaba, y él se dio cuenta, ¿no? Puede ser. En ese sentido creo que hay una ruptura de la posición asimétrica. No creo que la exacerbación de la posición abstinente en este momento sea virtuosa en términos de nuestro trabajo como analistas. Creo que por momentos lo único que hace es protegernos a nosotros
caer en la posición de esfinge muda que escucha desde una posición neutral y desafectada y siempre tiene algo interesante e importante que decir. No me está ocurriendo eso, me encuentro realmente pensando a la par, quizás con algunas herramientas más, pero no tantas, y de ahí viene algo que planteaba recién, sobre lo cual retomaron alguna pregunta, que es el hablar en plural. En algún momento de las sesiones realmente me encuentro ahí sí equiparada en las preguntas, ¿no? Respecto de este escenario. No sé si respondí, Sandra, a todo lo que me planteaste. Sí, acá por ahí lo que me están pidiendo es que lea textualmente la pregunta, por ahí hubo alguna diferencia en la pregunta y lo que yo transmití. Lo que pasa es que hay tantas preguntas que fui juntando, disculpen si no fui fiel a la pregunta. Si Nora me querés volver a mandar la pregunta, vuelvo a leer lo que quieras. Mientras tanto voy leyendo otra, voy a leer a la letra. Lo que pasa es que son tan largas que nos lleva bastante tiempo. Leo la de Pablo. La idea subyacente es que pensar es controlar la realidad con el pensamiento. Sin embargo, siempre esto es imposible porque los distintos niveles de realidad son inabarcables. La idea de trauma es porque hay cosas que han sido no tomadas en cuenta, como la propuesta de la RAND Corporation de reducir la población mundial. También está Mabel en este sentido. El analista ayuda al paciente a hilvanar simbólicamente lo nuevo con lo fantasmático, y su función sigue siendo diferente de la del paciente en la cura. Una más. Pensar en caos es no dimensionar la historia previa de los pacientes y cómo se resignifica con lo actual. Este es Osvaldo Martins. Bueno, abro a quien quiera, no sé, Natán, Mariana. Natán. Mariana, pero mientras pensás, contesto algo de Pablo sobre el tema de que pensar es controlar la realidad. En parte sí, lo que pasa es que nadie podría tener como meta o ambición que controla plenamente la realidad. Un gran psicoanalista que conoces y que admiramos todos, que era René Roussillon. René Roussillon tiene trabajos magistrales sobre el concepto de resto. ¿Y qué es el resto? Es aquello que no logra ser simbolizado. Todos tenemos un trabajo psíquico de simbolizar el resto. Algunos lo simbolizan más, otros lo enquistan, va a decir René Roussillon. Y cuando se enquista queda más como trauma. La posibilidad de tener como un lugar de desorganización del cual organizamos. Uno podría pensar que algunos tienen los restos acumulados en distintas zonas. Para darles un ejemplo de esto, Pablo, hay gente que puede tener el resto en la piecita del fondo de la empleada que nunca tuvo, y entonces todo el resto no simbolizado de la casa y de su vida cotidiana está depositado ahí. ¿Se puede volver traumático? Sí, por supuesto. Un buen día hace olor, todo lo que hay ahí, o empiezan a salir las cucarachas del fondo. Entonces uno ve que todo lo que estaba falto de simbolizar, dice Roussillon, contamina lo otro. Y otros no, otros lo que hacen es ir permanentemente de los restos a lo simbólico, y va dando lugar a que nuevos restos ocupen ese espacio para poder pasar. Por eso es que no hay una plena capacidad de control. Y ese es el resto, va a decir él, que es el motivo de la actividad psíquica. Cada uno sabrá la cantidad de restos y cómo los acumula también, ¿no? Algunos lo tienen, hay un cajón del escritorio en donde tienen todo tirado y cerrado. Por eso Roussillon es tan lúcido para decir, es el resto lo que permite pensar que lo otro está organizado. ¿Vieron? Porque esa gente que entra en una casa y debe decir, che, qué lindo que tenés, a ver, no abras ese ropero. Inunda todo. Entonces uno podría decir, todo funciona bien hasta que los restos lo inundan. No es una idea muy diferente a la de Walter Benjamin, cuando va a decir que él analiza las sociedades de los bordes. Si hubiese leído a Roussillon, que es imposible, hubiera podido decir que lo analiza desde los restos, para poder comprender. También lo decía Galeano, para poder comprender la sociedad
vamos a hablar de los nadie primero, que es lo que está afuera. Bueno, todo esto que está afuera ahora tiene que ver con la pandemia. Entonces, hay un montón de ejercicios mentales, y también, no solo mentales, para poder, también lo de los balcones no es mental solamente, para poder pasarlo a lo simbólico. Cada vez saberlo más. Ahora, no es pasarlo a lo simbólico, pensar que, para algunos quizás sí me contradigo, pensar que Saturno es el causante. Bueno, cada uno tiene el modo de sacar del resto desorganizado y volverlo cosmos, volverlo algo organizado. Siempre queda una parte, ¿quién es? Marcelo Viñar, que trabajó tanto con torturados de la represión, decía que siempre hay un resto inenarrable, siempre hay un resto inelaborable que va quedando. Eso no sé si Freud lo hubiese pensado así, quizá el primer Freud de la época más racionalista hubiese pensado que las cosas se pueden ordenar todo. Todos sabemos que en una casa no está todo ordenado, y si está todo ordenado es gracias a todo lo que está guardado en ese ropero. Entonces eso es una especie de metáfora del aparato psíquico. Bueno, era hacer tiempo para que Mariana piense lo suyo. ¿Querés, Mariana, contestar o leo alguna pregunta más? Dale y sí, si querés, si quedó algo pendiente y después trato de retomar. Hay muchas. Mucho. Hay una participante que es pediatra que pide alguna recomendación para grupo de pediatría y adolescencia. Natán dice, ¿se puede hacer alguna consideración sobre la destrucción del medio ambiente por parte del capitalismo como posible generador de este virus pandémico? ¿Podrías ampliar lo de la culpa? Más adelante, Teresita, vos, no es igual la cuarentena para todos, como tampoco la relación con la pandemia de cada uno. Dependen ambas de situaciones particulares de cada quien. Hay algo que unifica y también algo que la diferencia. ¿Una más? Más allá de si, esta es Yasmina Serene, más allá de si hay pérdida de simetría o no, rescato la experiencia de Mariana, donde surge la interpelación por la flexibilidad de los dispositivos, y estaremos convocados a repensar nuestra caja de herramientas y a usarlas conteniendo nuestra posición de semejante, además de la de analista, y con la creatividad en lo posible. Sí, digamos, respecto de esa cuestión de la... ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. No, respecto de esa cuestión de la asimetría, yo creo que hay que pensar si realmente no cambió algo en todo esto. O sea, si lo que nosotros entendimos siempre como nuestra posición está inalterada, o realmente esto modifica en parte nuestra función, nuestra manera de pensarnos en el encuadre, nuestro trabajo, nuestra manera de ubicarnos, si esta transformación es transitoria o no, si va a dejar huellas. Yo no estoy muy segura de que los mismos parámetros que nos servían para ubicarnos en nuestra práctica clínica hasta hace 6 meses tengan que seguir exactamente igual ahora. Me parece que hay digamos, si bien yo siempre fui bastante crítica con la ortodoxia, digo, más allá de que los argumentos teóricos que pueda tener, además creo que tengo una incomodidad personal respecto de eso. No podría ejercerla, digamos, la práctica desde el punto de vista ortodoxo, ni aunque alguien me dijera que es la única manera correcta de hacerlo, tendría que dedicarme a otra cosa, en realidad. Pero no digo que es por eso solamente, sino que además pienso hasta qué punto está atravesado realmente el dispositivo por una circunstancia nueva que no sabemos qué efectos tiene y que quizás hace que no podamos seguir pensándolo con las mismas herramientas que teníamos. Hay, por supuesto, un lugar en el que nosotros ofrecemos una escucha. Yo no estoy diciendo que ahí, insisto, capitulamos. Pero me parece que es una escucha que tiene que ver con algo que... hay un concepto de Silvia Bleichmark que ella acuñó en torno del estallido de AMIA, que es la producción simbólica espontánea, que es aquel mecanismo por el cual, frente a una situación traumática absolutamente novedosa, recurrimos a algún acervo simbólico previo para dar cuenta del presente. Tiene mucho que ver con lo que explicaba Natán a lo largo de toda su presentación. Seguramente hay que estar atentos a eso. Digamos, cuáles son los mecanismos de producción simbólica espontánea que van presentando nuestros pacientes y que hacen que de pronto
esto se parezca, como me decía una paciente, a cuando se enfermó su hijo cuando era chico, ¿no? Entonces está viviendo el mismo estado de aislamiento que cuando se enfermó. Digamos, por supuesto que estamos disponibles para pensar en la emergencia fantasmática, pero yo creo que desde otra posición, que yo no sabría definir por ahora más que en términos de como decía antes, una interrogación gigante. Y me parece que son tantos los niveles de atravesamiento, como decía antes, al principio de todo, ¿no? Es decir, en términos políticos, a nivel planetario, y en términos biológicos, y en términos culturales, y en términos afectivos, y en términos económicos, son tantos los niveles de atravesamiento que probablemente no estamos todavía en condiciones de construir una posición en la cual nos sintamos cómodos. Yo creo que hay una cuestión respecto de otros referentes. Cuando Natán hablaba del Holocausto, por ejemplo, pensaba, bueno, ahí fue necesaria, como creo que decía Enzo Traverso, alguna estrategia de industrialización de la muerte en la construcción de los hornos crematorios. O sea, hizo falta una estrategia, hizo falta pensar en una política para la solución final, un diseño específico de una aparatología vinculada con la solución final. Ahora Bolsonaro o Trump sencillamente dejan estar. O sea, no hay que construir esa aparatología. La muerte, el virus se encarga de que mueran los que sobran. Entonces, también hay algo ahí que cambia respecto a nuestros referentes previos. Si en términos de nuestra producción simbólica espontánea pensáramos en alguna equiparación con el Holocausto, por ejemplo, quizás también fallaríamos en algún punto, porque también hay cuestiones novedosas que no estamos alcanzando a ordenar ni a entender todavía. Bueno, leo las últimas preguntas. Hay un... Dale. Algo en relación a lo que dice en la pregunta que habías transmitido sobre el tema del capitalismo. Creo que también este tipo de situaciones ponen en evidencia lo que es el concepto de construcción de la subjetividad, pero no en términos de singular, sino que se habla de la construcción de la subjetividad en términos de lo que podríamos pensar de una sociedad. La subjetividad construida en ciertas sociedades no se inmuta de perder una parte de su población. Y uno podría pensar que nosotros no tenemos en nuestro imaginario esa capacidad de poder decir, bueno, perderemos mucha gente, pero hay que salvar la economía. Y como dijo este político norteamericano, el hecho de que muera gente mayor creo que lo van a hacer con gusto, porque saben que lo están haciendo por nuestra sociedad. O sea, ¿saben qué? Yo creo que es honesto en lo que está diciendo. Yo no creo que sea una especie de Menem diciendo cosas simplemente para el auditorio. Hay una honestidad en cuanto a que es el tipo de subjetividad del capitalismo, con cierta idea suicida. Lacan decía que el capitalismo tiene algo de suicida en el sentido de que es un significante que va hacia el mismo significante. Si yo quiero tener dinero para tener más dinero, si tengo más dinero puedo invertir y tener más dinero. Entonces como que se cierra en sí mismo. Desde ese punto de vista hablaba de cierta perspectiva suicida porque salía del concepto de intercambio. Y salimos del concepto de intercambio cuando pensamos, bueno, esta gente va a morir, y qué pena, o esa gente está sufriendo en la vereda, y bueno, pero no tiene seguro médico. A nosotros nos es impensable pensar que una persona en la puerta del pirobano no va a salir un médico de guardia a ver qué le está pasando, pero es pensable en otros, diríamos, no en otros países sí, pero sino en otros estados subjetivos. Y también nos tiene que hacer pensar sobre esta situación. Un gobernador habla de la cuarentena y tiene una manifestación armada en Norteamérica mostrándole que los ciudadanos armados están en contra de que decida si yo voy a hacer cuarentena o no. Es decir, yo voy a hacer cuarentena, pero no me lo va a decir el gobernador, porque lo voy a decidir yo. Por lo tanto, ahí también hay un tema que evidencia algo que Mariana traía, que son las distintas subjetividades que están en juego, porque si no nos confundimos y pensamos que a todos nos horrorizan las mismas cosas. Y no horroriza las mismas cosas. Cuando gente dice, hay gente que va a morir porque, bueno, son instrumentos en tanto de producción.
Estamos hablando de un tipo de alteridad, algo que Levinas nos invitó tanto a pensar, el concepto del otro. Y Alicia Levin sabe el tema del el otro trucho que una vez hemos conversado. Cuando el otro no es otro, si el otro es simplemente un factor de producción, no es otro, es otro tipo de subjetividad la que está en juego. Si a mí solamente me ven como cliente, no me estoy viendo como otro, no es el concepto de alteridad que tenemos nosotros. Tenemos que repensar distintas concepciones que pone en juego esta crisis. Bueno, gracias. La verdad que, bueno, va avanzando el tiempo, vamos a leer las últimas preguntas. Quiero agradecer a todos los que nos están acompañando. No voy a poder leer todas las preguntas, voy a elegir algunas últimas. Quiero agradecer a los colegas de otros lugares que voy viendo que van escribiendo. Nos acompaña Doris de Uruguay, Kaisenbaum de AUDEP, así que bueno, les agradecemos muchísimo. Voy a intentar leer algunas últimas preguntas. No, a ver, para no hacer lío voy a leer. Nos preguntan, sería interesante, no leo quién, sería interesante retomar la pregunta en relación a la producción teórica. ¿Qué lugar tiene en la catástrofe? Esto es para los dos. Otra pregunta, en relación a la comunicación eficaz, ¿qué juego de certidumbre, en relación a la comunicación eficaz, el juego de incertidumbre e certidumbre, ¿qué se puede pensar del discurso científico, sus certezas, sus protocolos y el lugar que deja o permite la incertidumbre? ¿Se convierte en un discurso casi delirante en su búsqueda de certeza? Mónica Fabelúquez pregunta si podemos pensar, además de la escisión del yo, también hay una escisión del super yo, como haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y una más, dice actores y actrices, músicos que han quedado sin trabajo, podían estar protegidos, sin trabajo, no podrían... Bueno, está difícil leer. Ir a lugares más postergados, pagados por el Estado, jóvenes que se han quedado sin trabajo, bueno, me parece que alude a ese tipo de dificultades que están teniendo muchos profesionales o trabajos. A ver si puedo una más. Podrían... No voy a una más, quedamos ahí. Bueno. Le damos el lugar a Mariana. Capaz, Mariana, sí, esto como para cerrar. Si querés tomar alguna de estas preguntas o cerrar. Es que es muchísimo. La verdad es bueno, que me parece que es como inabarcable. O elegí lo que quieras para cerrar, porque lo mejor que nos puede pasar es que nos queden preguntas, inquietudes para seguir pensando. No te olvides, Mariana, acercar el micrófono, por favor. Okay. Gracias. Sostengo la potencia de la noción de incertidumbre en este caso, y creo que si bien uno podría pensar a priori que entra en colisión con la idea de producción teórica, que era otra de las preguntas que trajo Sandra, creo que no entra en colisión. Creo que justamente por eso yo contaba cómo, en términos de la producción teórica a nivel global y de este escenario del Consorcio Internacional de Teoría Crítica que congrega a teóricos, politólogos, filósofos de diferentes partes del mundo a producir, y realmente tiene un nivel de seriedad sus publicaciones que son increíbles, en el medio se abre un blog que es pensemos qué nos está pasando, y el primer trabajo que se publica ahí es de un teórico que lo que escribe es que cuando abre el diario se pone a llorar. O sea, él no se considera obligado a entender lo que está pasando en el presente como por encima de ese escenario y en términos como metaplanetarios. Él lo que dice es, abro el diario y me pongo a llorar, eso es lo que me está pasando.
Entonces, y bueno, creo que es canadiense incluso, ni siquiera está en el peor de los escenarios en su propia vida, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es esto: la incertidumbre es un encuadre en este momento, no es la nada, es un encuadre, es una manera de entender que no estamos exigidos ni a producir teóricamente, ni a producir clínicamente conceptos que queden asentados, establecidos y sean definitivos y nos permitan después suponer que entendimos esta época cuando los retenemos más adelante. Yo creo que establecer la incertidumbre es una manera como o aceptarla de alguna manera, y hasta diría yo reafirmarla, es una manera de ordenar nuestro pensamiento. Es como tolerar ese navegar por ahí en una cantidad enorme de preguntas y mantenerlas en barbecho hasta que sea posible ir balbuceando algunas respuestas. Natán. Me sumo, bueno, obviamente que tenemos un montón de coincidencias, en sintonía, en pensar también desde otro sentido a la palabra incertidumbre. La pregunta que me hacían sobre la comunicación eficaz no es vender certezas, aunque hay gente que necesita la certeza. Es decir, hay gente que necesita una especie de hilo conductor. Podríamos pensar que trabajamos dando hilos conductores que nos den algún tipo de pauta desde donde ubicarnos. Pero otros no necesitan hilo conductor, necesitan un cable de acero. O sea, algún tipo de rigidez que encaje y que no haya nada de incertidumbre. Y así como se habla acerca de la tolerancia a la frustración, uno debería recordar el pensamiento de Edgar Morin cuando hablaba del pensamiento complejo, tiene que ver con poder tolerar lo complejo de lo que sucede. Si no lo simplificamos, si lo simplificamos y nos calma y nos da certeza, queda claro. Y ya está explicado, ya lo dije, es Saturno. El problema fue Saturno en enero, y de alguna manera tranquiliza, pero también es cierto que tranquiliza patológicamente, como puede a veces tranquilizar un medicamento. Porque no estoy en contra de los medicamentos, Mónica. Lo que estoy hablando es cuando el medicamento lo que trata de hacer es tapar algo del orden de la angustia que le podría dar un orden, a veces algo que lo puede organizar, quiero decir, en tanto que cuando lo que se pide es solamente certidumbre, certeza y una respuesta aquí y ahora. Nosotros trabajamos también sobre la posibilidad de que la ciencia no lo va a dar. Lo dice muy bien Freud. Cuando Freud habla de la Weltanschauung, de la cosmovisión anímica, del animismo, de la religión y de la ciencia, dice, ojo, que puede tener ropaje de ciencia, pero cuando decimos la ciencia ya nos va a dar la respuesta a todo, ¿saben? En 50 años vamos a vivir para siempre porque se va a terminar la vejez por una cuestión genética. La ciencia, o sea, esa demanda a la ciencia es religiosa, no es científica. Entonces dice, puede haber un ropaje científico, pero en el fondo es religioso. También puede haber, y da un ejemplo, y yo lo di con lo de Bolivia, puede haber un ropaje religioso, recemos, porque es el único que puede sacarnos la pandemia, pero lo que hay es, en el fondo, pensamiento anímico. Ahora hay una propaganda que aparece también por WhatsApp, en la televisión, donde le vamos a ganar al virus, le vamos a mostrar, señor virus, somos más fuertes nosotros. Dice, qué lindo ejemplo, cuando haya que ver tótem y tabú, dejemos los indios de la Melanesia para poder poner esta propaganda. Le preguntaban a Mariana cuál era la propaganda de IPF, que yo no lo leí. Bueno, por ahí estamos aludiendo a la misma propaganda, ¿no? Que estamos todos unidos contra el enemigo. Es una propaganda bélica donde están los monumentos nacionales con nuestros grandes héroes y estamos todos convocados a ser ese pueblo que acompaña la gesta heroica contra el virus, ¿no? O sea, una convocatoria a la guerra, más despolitizada imposible como propuesta, y me dolió que provenga de IPF, lo juro, porque cuando empecé a verla pensé que era un banco privado el que estaba emitiendo ese discurso, no podía creer que IPF tenga ese discurso, pero bueno, me parece que es peligroso, es un poco, no sé, Natán, si aludías a la misma propaganda. Sí, que además vamos a ganarle, para ganarle a alguien necesitamos un enemigo, esto es la construcción Exactamente, ese es el punto. de Humberto Eco.
El punto lo fue Humberto Eco, nada mejor que tener un enemigo, y ahora tenemos un nuevo enemigo y estamos todos juntos, el país. Pará, no estamos todos juntos, hay ciertas ideas, no está el mundo unido, como puede decir Harari, que va a decir, bueno, esto nos va a hacer entender que el mundo capitalista nos lleva hacia el final. ¿A quién lo va a entender? ¿De dónde está hablando? ¿Está hablando desde Saturno, mirando el planeta Tierra? O lo que estamos diciendo es algo que aprendimos cuando fue la crisis y la explosión de la AMIA. En una crisis los que están mal terminan peor. Es un problema. Claro, claro. Sí, sí. No es una regla. Cuidado con el romanticismo de la pandemia, que también escuché un filósofo que hablaba sobre qué bueno, estas cosas, por fin, era necesario. No sé, ese romanticismo puede terminar siendo autodestructivo. Ahí Bueno, me preguntan, Sandra, sí. me insisten por los pediatras que han preguntado sobre si podés repetir esa pregunta, por favor. No sé si ¿Alguna recomendación para los pediatras y para adolescencia? Quizás es otro tema, pero no sé si alguno de los dos quiere hacer alguna recomendación, o quizás podríamos ponerlo en contacto con alguna otra instancia de la institución que pudieran... Sí, Gabriela Kremer va a dar una charla sobre cómo se trabaja con los niños, ¿no? Claro, quizás podríamos ponernos en contacto, igual ahora les doy la palabra a Mariana o a Natán, pero quizás podríamos ponernos en contacto con alguna otra instancia de la institución que les pudieran dar una respuesta más específica. ¿Querés, Mariana, decir algo? No, me parece que si hay alguien que estuvo pensando este tema y tiene algo que decir, va a ser mucho más útil que hable yo. Bueno. No tengo algo pensado sobre eso. Le pido, creo que es Ariana, que nos mande su mail. Recibimos muchos mails, ya tomamos nota de todos esos mails, y Adriana, tomamos nota de esos mails, y por supuesto que les vamos a mandar todas las actividades, y bueno, en nombre del Consejo Directivo y yo en lo personal les agradezco, Mariana, muchísimo, a Natán también, han leído por el chat que estuvo excelente ambas exposiciones y el intercambio muy interesante. Quedaron un montón de preguntas sin contestar, pero como decimos siempre, que queden preguntas y que queden inquietudes, es el resto. lo mejor. Es el concepto de resto. Puede pasar. Siempre tiene que haber un resto, por suerte. Norberto, te dejo a vos. Bueno, en principio saludamos a esta mesa tan interesante que bueno, para los analistas poder pensar cómo ir creando las condiciones para sostener la posición analítica y sostener un análisis en diversas situaciones, ¿no? Creo que nuestros maestros, Roy, Winnicott, Klein, que han también operado y trabajado y analizado en situaciones tan adversas socialmente, bueno, esta situación nos vuelve a convocar para seguir pensando las características de nuestra teoría, las herramientas con las que contamos y cómo crear condiciones para un análisis. Queremos invitarlos para la mesa del 29 de abril, que es el miércoles que viene, la Secretaría Científica. Yo no me presenté al inicio, soy Norberto Lloves, secretario científico de la escuela. La Secretaría Científica invita a un trabajo libre que se llama Migraciones Adolescentes, Crisis y Reorganización. Ya les va a llegar los flyers y la propaganda. Los panelistas que produjeron este trabajo son Betina Camelar y Sebastián Sequeira López, y lo va a comentar, esperen que ya, segundito, va a estar coordinado por Valeria Mian, y lo va a comentar la licenciada Lili Diamant. Mil disculpas, Lili, pero son muchas cosas. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene a las 11 horas. Invita la Asociación Argentina de Psicoterapias para Graduados. Hasta el miércoles.